Adelante, por favor, vamos a leer el Evangelio según San Mateo. Que el Señor esté con ustedes. Gloria a ti, Señor Jesús. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ya en la mañana compartía una reflexión sobre las tormentas y te decía que hay más tormentas en nuestro interior que sobre las montañas, sobre las mares y los océanos. Incluso puedo decirte que hay más tormentas hacia el interior de nuestra familia que las que hay en las selvas, en los campos, en las zonas rurales. Pero dejo el tema de la tormenta para dirigir ahora la mirada hacia Jesús que ora. Y lo he subrayado en color morado en la tercera y cuarta y un poquito en la quinta línea. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Dice: llegada la noche, estaba allí solo. Digamos, ese momento de soledad, de interioridad, de encuentro con aquel que es su Padre y también es nuestro Padre. Adelante, quiero hablar sobre un tema que es fundamental, sobre todo porque nos lo predican algunos que vienen a tocar nuestra puerta diciendo que solamente Cristo es intercesor. O sea, que cuando tú y yo nos encomendamos a la intercesión de la Virgen María, estamos haciendo mal y que estamos contra la Biblia y nos sacan textos bíblicos. Y son los textos bíblicos que ellos nos comparten los que hoy precisamente pongo en la mesa de nuestra reflexión. Porque yo cuestiono, ¿Cristo es el intercesor? Yo digo, ¿no es Cristo Dios? ¿Qué no es el Dios que vino y se encarnó? Conozco el texto de 1 Timoteo 2:5, que es el que nos argumenta. San Pablo ha dicho que porque hay un solo Dios, sí, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, y refiere Cristo Jesús, hombre también, pero pone los dos nombres, Cristo y Jesús. Cristo se dice Mesías, Cristo significa ungido, o sea, refiere a aquel que había prometido la historia de salvación, y Jesús, que es su nombre de historia. Cuando José recibe la visita del ángel, le dice: no temas recibir a María tu mujer, tú le pondrás el nombre de Jesús, porque significa Dios salva. Dice, él salvará a su pueblo. Bueno, dice San Pablo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres,
Cristo Jesús, hombre también, se refiere que es mediador en cuanto que se hizo hombre, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Y sé lo que se refiere el texto bíblico en torno a la persona de Cristo como mediador, en cuanto a su cualidad de Dios, hecho hombre como Salvador. Porque ese versículo 4, que es el anterior al texto que te comparto, habla de la voluntad de Dios. Dice, una sola es la voluntad del Padre, de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y el versículo 6, que ya te compartí en color rojo, dice, Cristo se entregó a sí mismo como rescate por todos. Digamos, los hermanos separados dicen que, por ejemplo, María no puede ser intercesora. Hoy celebramos a San Juan María Vianney, un sacerdote impecable, como deberíamos ser todos, patrono de los párrocos, pero obviamente ya goza de la bienaventuranza que un día aspiramos tú y yo también recibir. Y dice, no, ¿para qué un cura se encomienda a San Juan María Vianney? Bueno, dice el texto del parrafito final, te comparto este texto al que no le saco la vuelta. Dice Juan 15:16, todo lo que pidan en mi nombre al Padre, el Padre nos lo concederá. O sea, bueno, es que dicen, entonces nomás hay que pedir en el nombre de Jesús y no en el nombre de pedir por la intercesión de la Virgen María y la intercesión de San Juan María Vianney. Pero adelante, yo vuelvo a la pregunta. ¿Jesús es intercesor o es Dios? Digamos, yo sé que Cristo como Dios, más que interceder, o sea, intercede y tú le pides algo. O sea, tú dices, bueno, o sea, ¿qué le pediría hoy? Señor, te pido por tu nombre que concedas o que se conceda la salud a tal persona. Más bien, Señor, tú que lo puedes todo, devuélvele la salud. Es que esto te lo pido, Padre, por Cristo. Yo se lo puedo pedir a Cristo, porque viene ese texto de Juan 14:13, en letra azul. Se expresa en el mismo Evangelio de San Juan. Yo les concederé, no yo intercederé. Yo les concederé todo lo que pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el versículo 14, después de este 13, dice, si me piden a mí algo en mi nombre, yo se los concederé. Entonces la pregunta todavía sigue siendo la misma. ¿Jesús es solamente un intercesor o Jesús es Dios? Digamos, en este sentido tenemos que ubicar que Cristo es aquel que nos concede las cosas. Adelante, en realidad hacemos dos afirmaciones. Mi primera afirmación, Cristo Jesús es Dios. Y lo digo con todas las letras. Él, más que interceder, es el que nos prodiga todos los bienes. O sea, por Cristo recibimos todo. O sea, Él es el que da todo porque Él es Dios. Y aquí quiero afirmarlo para que no seamos herejes. Cristo no es inferior al Padre. Dice el credo, consubstancial al Padre. O sea, de la misma naturaleza del Padre. Son iguales. El Padre y el Hijo son uno. Y tan poderoso es el Padre como poderoso es el Hijo. Si alguien de nosotros ubica como inferior a Cristo al Padre, está diciendo una herejía. Y si alguien piensa que Cristo no nos puede dar todas las cosas, sino solamente intercede para que se nos den, y entonces es inferior al Padre, esto yo no lo acepto. O sea, porque Cristo no solo es mi intercesor, Él es Dios. Y aquí viene mi segunda afirmación. Bueno, Padre, entonces, ¿cómo podemos hablar de mediación? Cristo es mediador porque se hizo hombre, porque siendo hombre se hizo nuestra salvación. Por eso mi segunda afirmación es
que la redención, no lo que tú pides en tu oración, la redención total, solo y únicamente se recibe por la persona de Cristo. De ninguna otra manera se recibe la redención. Totalmente se recibe la redención por Cristo. Solamente se recibe la redención por Cristo. Únicamente se recibe la redención por Cristo. ¿Por qué? Porque siendo Dios y hombre, fue el que hizo la mediación para que fuéramos redimidos. En cuanto a la redención. Y entonces, bueno, el último parrafito. Así podemos entender que la mediación no precisamente se refiere a la oración, sino a la redención. Y entonces acepto que solamente hay un mediador en la redención, Cristo Jesús. De ninguna manera otra se recibe la redención. Pero yo puedo afirmar que en la oración puede haber personas que son mediadores. O dime, ¿no te he dicho yo que ores por mí? O te lo digo desde ahorita. Porque yo sé que tú como bautizado, bautizada, miembro del cuerpo de Cristo, ojo, o sea, la oración es la del cuerpo de Cristo, ¿sí? Yo te puedo decir, oye, mañana quiero pedirte con mucha sencillez, regálame una oración, porque mañana agradeceré, si Dios me permite amanecer, 55 años de vida. Entonces te pido que en tus oraciones me obsequies lo más grande, una plegaria. Y pedirte a ti que ores por mí no es ninguna herejía. No, es que dice primera de Timoteo que solamente existe un mediador. Sí, en la redención. Pero tú y yo estamos en comunión de oraciones. Por eso puedo decir que en la oración podemos encomendarnos unos a los otros. Pero adelante, o sea, esto no es ninguna idea del padre Rogelio. O sea, la Biblia nos muestra un cúmulo de intercesiones. La Virgen María intercede en el primer milagro que se realiza. Juan 2, 1 al 11. Hijo, ya no tienen vino, hagan lo que les diga. Y se realiza el milagro. Los mismos israelitas y sobre todo el Sanedrín, los ancianos, van con Jesús y le dicen, oye, atiende a este centurión, porque, y lo dicen, porque hasta nos construyó una sinagoga, nos quiere mucho. Y fíjate cómo ellos van ante Cristo y están intercediendo, Lucas 7 del 1 al 10. Moisés intercede por Israel y pide la intercesión de Abraham, Isaac y de Jacob. Acuérdate que hay un momento en donde Moisés está con las manos levantadas para que el ejército no pierda. Y hay un momento donde estar así con las manos levantadas, pues de pronto las manos se van cayendo y alguien le sostiene una mano y alguien le sostiene otra, porque el momento en que Moisés está orando, el pueblo va ganando en la batalla. Dime, ¿no es eso interceder? Jesús ha mandado, Mateo 18, a los apóstoles a sanar enfermos y resucitar muertos, a limpiar leprosos, a echar demonios. Dime, ¿no es eso una intermediación? Que Cristo quiere que sus apóstoles vayan, y lo dice así, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Hechos 3 del 1 al 10, Pedro y Juan, en nombre de Jesús, sanan a un hombre tullido que estaba ahí en la puerta del templo. Dicen, en el nombre de Jesús. Claro, ellos están siendo intercesores. Adelante, parece que esto no se acaba. En el pueblo de Troade, el apóstol San Pablo, a ver, le devuelve la vida a un joven accidentado. Pablo puede resucitar a un joven accidentado. No es Pablo. Pablo fue un instrumento. Entonces si hay instrumentos que nos consigan la
vida que Dios nos da, pues ahí dice la Biblia, Hechos 20, del 7 al 11. Y Pedro, o sea, fíjate hasta dónde llega. El texto de hoy, del capítulo 14 de Mateo, decía que mucha gente estiraba la mano para tocarle la orla del manto a nuestro Señor. Pero fíjate, cuando pasaba Pedro, la gente sacaba al enfermo para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro, caray, dice uno, ¿cómo la sombra de Pedro? Pues sí, pero no es Pedro ni la sombra de Pedro, sino el poder de Cristo. Y así Dios hace grandes milagros por medio de Pablo. Tanto que vas a encontrarte que en Hechos 19, del 11 al 12, la gente tocaba la ropa de Pablo y cuando se le olvidó un pañuelo, la gente lo guardó, el pañuelo, para que entonces con ese pañuelo tocara al enfermo y el enfermo se sanaba. O sea, el pañuelo de Pablo, a lo mejor estaba con sudor y ya no digo más. Pero la gente decía, tráete ese pañuelito y lo guardaba, imagínate. Y había un enfermo, se lo ponían, lee la Biblia, Hechos 19, del 11 al 12. Todos estos textos nos dicen que Jesucristo hace milagros. Sí, es Jesucristo, pero por medio de los apóstoles. Y así dice Mateo 18. Gratis han recibido este poder, úsenlo pues sin cobrar, no lucren con lo que yo les he dado. Pero adelante, quisiera hablar sobre la oración que te digo en la noche. Primero Dios compartirá un tema sobre la oración. ¿Qué te parecen estos textos? Apocalipsis 8:4. Dice la oración de los santos. Sí, la oración de los bautizados. O sea, tu oración tuya y mía es como perfume agradable ante el trono de Dios. ¿Ah? No dejemos de orar y entremos en comunión de oración. Incluso San Pablo llega a decir lo que para mi gusto, imagínate que lo digo yo, Rogelio, y qué bueno que lo dijo Pablo y qué bueno que quedó en la escritura en Colosenses 1:24. Y yo, Rogelio, dijera, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque en mi sufrimiento se completan los sufrimientos de Cristo. Va a decir, oye, ¿y a este qué le picó, verdad? En el Padre Rogelio se completan los sufrimientos de Cristo. Bueno, lo ha dicho San Pablo. Digamos, no es esta una forma de perfeccionar, dice, se completan. O sea, no porque lo de Cristo sea imperfecto, pero Él quiere que haya esa capacidad de ayudarnos unos a otros. Y qué mejor que aquellos que están con Él en la gloria. Decirle, San Juan María Vianney, tú que fuiste un buen sacerdote, ayúdame a ser un buen sacerdote. Digamos, es una forma de estar unidos como cuerpo de Cristo. Y bueno, dice Santiago 5, citando la oración, dice, después cuando oró otra vez volvió, dice, la oración fervorosa del hombre, perdón, lo moví, leo la letra azul, la oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. El profeta Elías dice, la oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre tal como nosotros, o sea, como Rogelio y como San Pablo y como Santiago y como Ángela y como Valeria, o sea, el profeta Elías era un hombre como tú y como yo. Y cuando pidió en su oración que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra y durante 3 años y medio no llovió. Después, cuando oró otra vez, la letra negra que quedó arriba, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Ya vamos concluyendo en este tema. Otra cita del Apocalipsis, ahora capítulo 5, versículo 8. Dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero. O
sea, el Cordero es Jesús. Y los 4 seres vivientes referidos con los evangelios o evangelistas, los 24 ancianos, donde se suman las 12 tribus y los 12 apóstoles. Dice, cada uno de los ancianos tenía un arpa y llevaba las copas de oro llenas de incienso. Y dice, ¿qué eran esas copas llenas de incienso? Dice, las oraciones de los que pertenecen a Dios. Ah, tu oración y la mía también es lo que está en la copa de incienso. Las oraciones. ¿Tú y yo le pertenecemos a Dios? Claro. Por nuestro bautismo le pertenecemos a Cristo. Pero fíjate cómo es valioso incluso lo que tú y yo oramos. Se presentan como si fueran incienso en esas copas de oro que se le ofrecen al Cordero que es Jesús, el Cordero de Dios. Terminemos este tema en torno a la cuestión de Cristo como alguien que ora. Adelante. Dice que se retiró a la montaña a orar y que cuando cayó la noche estaba ahí solo. Digo, en la noche vamos a hablar un poquito del tema de la oración. Y bueno, concluyo diciendo, Cristo es el mediador y el intercesor en la redención. Es que dice el texto sagrado que solamente hay un mediador, Cristo Jesús, sí, para redimirnos. Dice que solamente hay un intercesor, sí, para redimirnos. Pero en la oración, yo lo afirmo rotundamente, en las oraciones Él no es intercesor, Él es Dios. Es aquel que da todo. Todo lo que me pidan en mi nombre, yo los concederé. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Señor de señores, Rey de reyes, amor de los amores. Concluyo con una frase que va a quedar un poquito en la oscuridad de nuestra incomprensión, pero te la explico de la forma más sencilla. Ojalá puedas pensar en la siguiente afirmación. Ojo, en Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Sí, en Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. En Dios todo es uno, salvo las relaciones de oposición. Es decir, el Padre no puede ser el Hijo no puede ser el Padre, el Espíritu no puede ser ni el Padre ni el Hijo, el Padre no puede ser el Espíritu, el Hijo no puede ser el Espíritu. Sé que te estoy complicando, pero todo lo que hace Dios, en Dios todo es uno, menos que la primera persona será solamente el Padre, que la segunda persona será solamente el Hijo y la tercera persona será solamente el Espíritu Santo. La primera persona no puede ser Espíritu Santo. La segunda persona no puede ser el Padre, sino Espíritu Santo. Sé que te estoy revolviendo, pero lo único que quiero que termines comprendiendo es que Jesús, más que interceder, bueno, sí intercede en la redención, pero en la oración, Jesús es quien nos da todo. Todo lo que pidan en mi nombre, yo los concederé. Que Dios pues nos conceda la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.